Querido Hugo, querido Cristian, estimadas y estimados colegas de Senda, estimadas amigas y amigos que esta noche nos acompañan en este importante evento de lanzamiento en Chile de la única versión del libro primero de El Capital de Marx, traducido directamente del original alemán al español. Como sabemos, esta proeza fue realizada por nuestro brillante compatriota, Cristian Facio, cuando era un joven estudiante de economía en Moscú en los años 1980, ayudado y revisado por su padre Hugo, nuestro sabio y querido director de Senda. Loma Ediciones, juntamente con Senda, se complace en poner esta noche a disposición del público chileno esta verdadera joya del trabajo intelectual. Nada me hubiese gustado más que estar presente junto a ustedes, pero un atraso en el itinerario de vuelos me encuentra en estos momentos volando entre Los Ángeles y Santiago, de regreso desde Seúl, Corea, a donde hemos representado ante un público muy receptivo las ideas parecidas a las que quisiera exponer brevemente a continuación y que dicen relación con la enorme actualidad de la obra que hoy día se presenta ante ustedes. En El Capital, Carlos Marx reconstruye críticamente la teoría económica clásica de Smith y David Ricardo, manteniendo fidelidad estricta a su descubrimiento, que, en palabras del propio Marx, cambió la historia del pensamiento humano. La fuente exclusiva del valor de las mercancías es el trabajo humano invertido en su producción. Esa es la sustancia común a todas las mercancías y que hace posible que se intercambien en proporciones precisas, cuya necesidad lógica fue planteada ya por Aristóteles. Marx hace de este modo su mayor contribución a la teoría económica moderna. Recién ahora empieza a valorarse universalmente, siendo esta quizá una de las más profundas repercusiones teóricas de los dos mayores sucesos históricos de las últimas décadas: el término de la Guerra Fría y la reciente crisis mundial. Como es sabido, al menos en el discurso teórico, la mayoría de los economistas liberales posteriores abandonaron este postulado fundamental, puesto que encierra la verdad incómoda que la ganancia capitalista es trabajo no retribuido. Marx, por el contrario, la devela al descubrir que tras su apariencia superficial de precio del trabajo, el salario representa el valor de la fuerza de trabajo. De este modo, con estricto apego a la teoría del valor de los clásicos, deja en evidencia que el capitalismo continúa siendo un régimen de explotación, como los que sometían a siervos y esclavos. Al igual que ellos, los asalariados también dividen su jornada en una parte destinada a reproducirse ellos mismos y sus familias y entregan el resto en forma gratuita a sus explotadores. La especificidad reside en que dichas partes quedan ocultas bajo su forma de valor y no separadas a simple vista en el tiempo y en el espacio como ocurría en los regímenes anteriores. Desde luego, Marx no vulgariza el gran descubrimiento de los clásicos. Muy por el contrario, lo expone y desarrolla en toda su riqueza, de modo brillante, aprovechando la dialéctica hegeliana en la primera sección del libro primero de El Capital. Destaca que aunque todo el valor es creado por el trabajo humano, con destreza, complejidad e intensidad medias, no cualquier trabajo crea valor, sino solo aquel que se plasma en productos y servicios que logran venderse, es decir, en mercancías que salen bien paradas tras su salto mortal al enfrentarse con el dinero. De este modo, reafirma la convicción de los clásicos que el valor se asienta en el mercado
en la repetición sucesiva y multitudinaria de compras y ventas en todo el mundo. Solo crea valor el trabajo humano que entra cotidianamente en esa trituradora planetaria de músculos y nervios y al final de la jornada logra salir bien parado de ella. Si bien la naturaleza continúa siendo la madre, el trabajo es el padre exclusivo de la moderna riqueza de las naciones. Este concepto central continúa siendo reconocido en los hechos, aunque no en las palabras, por la teoría económica. Desde luego, todos aceptan que el conjunto de las mercancías se vende estrictamente por lo que vale. Asimismo, miden el valor nuevo producido anualmente con bastante exactitud en el Producto Interno Bruto, que como se sabe, no es la suma total de los precios, sino la sumatoria del valor agregado por los distintos procesos productivos. Es decir, como bien sabe, cualquiera que calcule el IVA a fin de mes es la sumatoria de las ventas menos la sumatoria de las compras de productos y servicios de terceros. Por cierto, las remuneraciones jamás se pueden deducir en el cálculo del IVA, a riesgo de terminar en la cárcel, como sí puede hacerse, en cambio, con todos los demás costos de producción. También reconocen que una economía capitalista no puede crecer si su fuerza de trabajo no se incrementa constantemente en número. Esta condición esencial de la acumulación capitalista es analizada por Marx en la sección séptima del libro primero de El Capital, que titula precisamente La acumulación. Para ello resulta indispensable, en primer lugar, que los trabajadores salgan del proceso productivo igual como entraron, como dice Marx, es decir, forzados a vender nuevamente su fuerza de trabajo. Incluso el crecimiento del ejército industrial de reserva es presentado como una condición para mantener los salarios en un nivel que impida que los asalariados ahorren lo suficiente como para dejar de serlo. Es la ley general de la acumulación capitalista. La condición general básica de la acumulación capitalista es aumentar constantemente el número de trabajadores explotados para aumentar el Producto Interno Bruto y las ganancias. Pero sin embargo, esta entra constantemente en contradicción con el interés de los capitalistas individuales en reducir el trabajo, introduciendo constantemente innovaciones técnicas para aprovechar la transitoria elevación de sus ganancias que les proporciona mientras no son adoptadas estas mejoras por sus competidores. Cuando ello ocurre, los precios se reducen, puesto que la tecnología no crea valor, como bien dejaron establecido los clásicos, sino solo lo transfiere desde los capitalistas que se quedan atrás hacia sus competidores innovadores. Este inmenso incentivo a la innovación es identificado como el verdadero motor del carácter revolucionario del capitalismo, que Marx subraya una y otra vez. Sin embargo, esta contradicción que constantemente atrae y repele a los trabajadores de las fábricas, según Marx, se encuentra en la base de los ciclos económicos. En la economía moderna, no existen dos variables más correlacionadas que el empleo y el Producto Interno Bruto. Es decir, ambos suben y bajan al unísono. Todos los economistas reconocen asimismo que mejorar la calificación de la fuerza de trabajo la hace más productiva. La economía clásica señalaba que ello permite realizar un trabajo más complejo, que a su vez resulta más productivo, puesto que concentra en poco tiempo muchas horas de duro entrenamiento. Asimismo, el acerto clásico que aumentar la intensidad del trabajo incrementa su productividad en términos de valor es algo que entiende cualquier capataz de fábrica.
Marx mantiene su teoría estrictamente ceñida a este estricto rasero. Solo 3 factores inciden en la producción de valor por parte del trabajo: su cantidad, su complejidad y la intensidad, pero del trabajo destinado a producir bienes y servicios que logran venderse en el mercado. Hoy, las principales economías desarrolladas enfrentan un serio problema de disminución de su población activa, y todos reconocen que ello incidirá en su estancamiento económico, precisamente por la razón antes indicada. La economía de Japón, por ejemplo, una de las más modernas y tecnologizadas, y adicionalmente una de las más puramente capitalistas, en el sentido que la abrumadora mayoría de sus trabajadores son asalariados que trabajan en la producción mercantil, se ha mantenido, sin embargo, estancada por 2 décadas, y los economistas actualmente reconocen que su problema principal es precisamente el estancamiento en el número de sus trabajadores. Las otras economías más desarrolladas actualmente dependen para su crecimiento de un flujo de inmigrantes para reponer una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto que el crecimiento demográfico de su propia fuerza de trabajo ya no es capaz de sostener, y ello es reconocido en forma unánime por economistas y gobiernos. De este modo, el genial descubrimiento de los clásicos, revitalizado por Marx, explica algunos de los problemas más generales que enfrentan las economías más avanzadas. Pero hay mucho más a este respecto. Queda fuera de la ecuación del valor todo el esforzado trabajo que se invierte en bienes y servicios que no se venden. Desde luego, la mayor parte del que realizan los más de 3.000 millones de personas que todavía permanecen trabajando y viviendo en el campo, a la antigua, y que constituyen exactamente la mitad de la población mundial al 2008, según Naciones Unidas. Asimismo, el trabajo doméstico que realizan cotidianamente miles de millones de mujeres. Sin embargo, esto está cambiando aceleradamente, en la medida que multitudes de campesinos migran cada año, cuyo número recientemente la Organización Internacional del Trabajo ha estimado conservadoramente en 30 millones por año, aunque solo en China se registran oficialmente 18 millones de inmigrantes rurales anuales. Junto a otras tantas mujeres que dejan su trabajo doméstico, ellos se incorporan al mercado del trabajo, principalmente en las mega ciudades que se expanden alrededor del mundo emergente. Estas son las supernovas, inmensas explosiones de mercancías que se disparan en todas direcciones, que están dando a luz las verdaderas dimensiones de la economía capitalista global del siglo XXI. Al dar este salto epocal, los campesinos y las mujeres, sus manos adquieren milagrosamente el toque de Midas, debido a que ahora producen bienes y servicios que se venden en el mercado. Milagrosamente, el producto de sus esfuerzos ahora aparece registrado en el Producto Interno Bruto Mundial. De este modo, el gran descubrimiento de los clásicos, rescatado por Marx de sus propias contradicciones, permite explicar de modo bastante sencillo nada menos que el fenómeno económico más importante que tiene lugar en la economía mundial en la actualidad: la irrupción de las economías emergentes. Jim O'Neill, jefe de estudios del banco Goldman Sachs, fue el primero en las altas esferas capitalistas en reconocerlo con su trabajo Soñando con BRICS, la ruta del 2050, publicado en 2013, en que calcula que a mediados del siglo Brasil, Rusia, India y China serán 4 de las 5 mayores economías del mundo. Marius Koplers, presidente ejecutivo de nuestra conocida BHP Billiton, la principal minera del mundo, en buena medida gracias a lo que se lleva sin pagar desde Chile, lo expresa claramente en una entrevista del 2008 al Wall Street Journal, citada por el Mercurio de Santiago el 18 de agosto del 2010.
Dice Koplers, el Producto Interno Bruto y su desarrollo están siendo impulsados por gente nueva que ingresa a la era industrial moderna a través de gigantescos procesos de urbanización. Esta es sin duda la principal consecuencia teórica de la caída del socialismo. Develó que al otro lado del muro derrumbado, el comunismo continuaba siendo un fantasma. Sin embargo, en su lugar emergieron formidables competidores capitalistas de carne y hueso que a poco andar dejarán atrás a los del lado de acá. Marx analizó en forma brillante este proceso en el conocido capítulo 24 del libro primero de El Capital, que titula La llamada acumulación originaria del capital. El explicar de este modo cómo el modo de producción capitalista de hecho aún se está instalando históricamente, globalmente recién en pleno siglo XXI, de verdad hace honor a Marx desde el punto de vista teórico. Como es sabido, su contribución teórica más importante al pensamiento humano es previa y se encuentra en un plano superior al de su estudio económico detallado de la producción capitalista. Como bien destaca Martha Hannecker en Los conceptos elementales del materialismo histórico, el libro acerca del marxismo más difundido en el habla castellana de muy lejos, el concepto más importante acuñado por Marx es el de modo de producción. Este ubica el capitalismo en el contexto de la sucesión histórica de estos, en que cada uno ha dado de sí todo lo que es capaz para en ese momento y solo entonces dejar paso al que le sigue mediante la acción colectiva de los hombres manifestada principalmente en la lucha de clases, el motor de la historia como lo denomina Marx. No deja de ser una ironía que el propio autor de esta genial visión, que se ha denominado más tarde el materialismo histórico, haya interpretado exactamente al revés de lo que fue la increíble sucesión de revoluciones que derribó simultáneamente en casi todos los gobiernos de Europa en el curso de unas pocas semanas de 1848 y que iluminó su alumbramiento y primera formulación magistral en el Manifiesto Comunista que salió a luz precisamente por esos días. En efecto, transcurrido un siglo y medio desde entonces, aparece de manera bastante evidente que la llamada primavera de los pueblos no marcó el fin del capitalismo y su reemplazo por el socialismo de los trabajadores, sino recién el inicio del largo parto que va a durar 2 siglos, del propio capitalismo como modo de producción global. Es fácil de imaginar a esos dos geniales muchachos, uno de recién cumplidos 30 años y el otro todavía menor, imaginando la inminencia de la revolución proletaria mundial. Transcurrido recién medio siglo desde la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Inglesa. Son muchos otros los aspectos en que el capital permite hoy día explicar el mundo. Por ejemplo, uno que está de actualidad es las ganancias y las rentas. Junto con descubrir que su fuente es el trabajo humano, los liberales clásicos habían identificado 3 de los grandes procesos de transferencia de valor. La tecnología, que lo transfiere, como hemos dicho, desde los capitalistas retrasados a los innovadores, las comisiones e intereses, que transfieren el valor desde los industriales a los comerciantes y a los banqueros, y las rentas, que lo transfieren desde los capitalistas a los terratenientes, como renta de los recursos apropiados por estos últimos. Marx descubre un cuarto gran proceso de transferencia de valor, desde las industrias intensivas en mano de obra a las intensivas en medios de producción. En su conjunto, estas cuatro formas de transferencia constituyen otros tantos términos de la función
que, impulsada por la competencia, transforma la matriz de los valores de las mercancías en los precios de mercado de las mismas. Por estos días, como decíamos, ha pasado a primer nivel mundial lo de las rentas. En Chile, particularmente, esto cobra una importancia extraordinaria, puesto que después de 40 años de neoliberalismo, nuestro país se ha transformado en una suerte de coto de caza de recursos naturales apropiados de manera privada y por los cuales el Estado no cobra. Y nuestros capitalistas en realidad no son tales, sino que son una especie de híbridos entre capitalistas y rentistas, puesto que obtienen la mayor parte de sus ganancias, todos los principales grupos económicos, de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y que ellos se han apropiado, y no de las industrias capitalistas que también tienen funcionando en su interior. Qué distinto es el caso de Corea, que me ha tocado visitar recién, donde precisamente por no tener recursos naturales, los coreanos entendieron siempre que su única fuente de riqueza era su fuerza de trabajo, y por lo tanto le han dado dignidad, tienen una muy buena distribución del ingreso, y le han dado educación. El 98% de los coreanos tienen educación terciaria completa, y han invertido en tecnología y en su gente, y de esa manera son líderes, como son líderes los capitalistas, como es líder la empresa Apple, por ejemplo, que nos permite hacer esta transmisión, a través de la innovación constante, a través de entregar cada vez mejores productos, a través de entregar cada vez mejores y más baratos servicios. Eso es lo que en Chile no hemos logrado todavía hacer, pero tendremos que hacerlo, puesto que los clásicos y Marx nos dieron la respuesta para ello. El Estado tiene que imponer un cobro a los recursos naturales como los que impone en Noruega, de manera tal de que no ocurra, como en Chile, que la mitad de las inversiones en 40 años se ha ido a un solo sector que ocupa menos del 1% de la fuerza de trabajo del país, mientras en el resto tenemos 40 años con un 8% de cesantía promedio y nuestro sistema educacional que se cae a pedazos. Eso no ocurre en otros países donde el concepto de renta de los clásicos y de Marx se ha continuado respetando, y que es lo que deberíamos hacer nosotros. También las crisis económicas, por ejemplo, han puesto de relieve cómo este fenómeno gigantesco encuentra su explicación en el pensamiento de Marx. Es por estas razones que el principal diario financiero del mundo, el Financial Times, llama hoy día a los capitalistas a estudiar a Marx. Muchas gracias.